¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y que estén teniendo una mañana tranquila, una tarde relajante o una noche acogedora. En esta ocasión quisiera hablar de la película El Gran Hotel Budapest, escrita o coescrita por Wes Anderson y dirigida por igual Wes Anderson. Es una de las películas más increíbles que he visto en mi vida hasta el momento, y es que es bastante curioso, ya que a Wes Anderson yo ya lo conocía con anterioridad, debido a que en Netflix hay como que varios especiales o cortos, por decirlo así también, en donde él adapta varias historias cortas, vaya la redundancia, de Robert Dahl, que es un escritor que, para quien no lo conozca, su historia más famosa pues es Matilda, ¿no? Esa Matilda que tiene poderes mentales y que puede mover cosas con la mente y cosas por el estilo y así. Bueno, Robert Dahl es el autor de la historia original, que posteriormente pues también hicieron una película de gran éxito, y justamente en Netflix hay varios especiales en donde se adaptan varias historias cortas de este mismo autor, y la gran mayoría, por no decir todas, por lo menos las que yo he visto, están protagonizadas por el hechicero supremo, ¿no? Así es, el hechicero supremo de Marvel. Doctor Strange es quien protagoniza cada una de las historias, y igual, repito, las que he visto, la verdad es que están bastante increíbles. La forma en la que están hechas es una forma bastante creativa, ya que por lo general se utiliza como utilería de teatro. No se siente tanto como que se está realizando de una forma cinematográfica, en el sentido de que puedes ver a lo mejor cuando se hace un cambio de escena. Puedes ver cómo se mueve inclusive como el escenario para pasar a otra escena y cosas por el estilo. Entonces se siente más como si hubieran grabado una escena de teatro o una pequeña obra de teatro, ¿no? Pero regresando a la película del Gran Hotel Budapest, la forma en la que me di cuenta de que esta era una película de Wes Anderson fue bastante curiosa, y creo que eso habla bastante bien de lo buen director que es y de lo creativo que es, inclusive al momento de realizar los planos a lo largo de toda la película, ya que mientras estaba viendo el principio había como ciertas cosas que me recordaban a estos cortos que había visto de Wes Anderson en Netflix, y justamente mientras estaba viendo la película pensé que era un estilo muy similar y muy parecido a lo que Wes Anderson había hecho en esas adaptaciones de los libros o de las historias de Robert Dahl. Entonces, en ese momento me llamó la atención saber quién había dirigido la película, y cuando lo busqué, pues efectivamente el grandioso y maravilloso Wes Anderson era quien había dirigido esta película, y eso me emocionó bastante, ya que creo que tiene un estilo bastante característico para dirigir y para escenografiar pues todo lo que tiene que estar relacionado con la historia, ¿no? Y es que también es bastante increíble, ya que no solamente es como que por la cinematografía y la forma en la que estaban grabadas las escenas fue que me di cuenta que era una película de Wes Anderson, sino que inclusive también fue por la forma en la que estaba escrita la propia historia, ya que en el mismo principio de la película como que hay ciertos elementos, hay ciertas cosas que me recordaron a estos cortos, y siento que eso también fue lo que me hizo pensar que esto o era un homenaje a Wes Anderson de algún modo, o que esa persona era la misma que había hecho la película, y siento que eso es espectacular. Creo que en la actualidad hay muy pocos cineastas, o sea, hay muy pocos guionistas y muy pocos directores de cine en donde su estilo sea bastante identificable. Si bien es cierto que a lo mejor hay ciertas normas estéticas, por ejemplo cuando se trata tal vez a lo mejor de una franquicia o de una serie de películas en donde tienen que tener ciertas directrices para que el conjunto de todas las partes de la película se sientan como unificadas al final, si es una trilogía o una saga de más películas. Pero yo creo que cuando un director hace un trabajo tan excepcional y un trabajo tan increíble y tan bueno, creo que es fácil de identificarlo en cualquiera de sus películas de forma independiente, ¿no? Como lo es en este caso. Y siento que eso es una de las cosas que más me gustó, descubrir que era una película de Wes Anderson sin saber que estaba viendo una película de Wes Anderson. Pero, ¿de qué trata la película en sí? La película nos presenta un personaje o una serie de personajes que están interesados en lo que engloba el Hotel Budapest. La película empieza con una chica que acude como a
un cementerio en donde hay un memorial hacia el Hotel Budapest, y justamente como que en este memorial están colgadas como que distintas llaves que yo quiero suponer pertenecían a algunos de los cuartos que había en ese hotel. Entonces la chica se sienta y empieza a leer un libro que es Las memorias de un escritor. A su vez, cambiamos de escena y vemos cómo es que este escritor está apenas escribiendo sus memorias, y justamente una de las partes que está escribiendo es cuando rememora cuando fue por primera vez al Gran Hotel Budapest, y comenta que en su momento cuando él fue ya era un hotel que pues estaba en decadencia a comparación de sus grandes momentos que vivió el hotel durante una guerra que hubo en aquella época. Pero justamente lo curioso de esta visita que tiene es de que se encuentra con el dueño del hotel, una persona que se llama Ciro. Ciro es una persona que pues se ve bastante normalita, definitivamente, y a nuestro protagonista en ese momento pues le llama bastante la atención el saber cómo es que él sea dueño del hotel o cómo es que consiguió el hotel en su momento, cómo lo compró. A lo que Ciro responde que realmente él no compró el hotel, pero que si realmente le interesa saber toda la historia de cómo fue que él se pudo adueñar del hotel, y que no solamente le está preguntando por cortesía, le dice que lo puede invitar a cenar esa misma noche pues para contarle toda la historia, ¿no? Y es justamente cuando aquí cambiamos otra vez de protagonista, cambiamos otra vez de escenario más hacia el pasado, en donde justamente vemos la juventud de Ciro y del que en aquel entonces era el concierge o el gerente, por decirlo de algún modo, del hotel, que era una persona que se llamaba M. Gustav, y vemos cómo se va relacionando la historia de estos dos personajes con el Hotel Budapest y de cómo es que llega a obtenerlo. La verdad es de que creo que, habiendo ya visto también hace poco otra película de Wes Anderson anterior a esta, creo que algo que le gusta mucho hacer es justamente que sus historias tengan personajes corales, en donde se nos van presentando personajes de distinta índole a lo largo de la historia y que pueden estar más o menos relacionados con la trama principal, pero que definitivamente van a tomar participación en algún momento. A comparación de los cortos que hizo para Netflix, en donde sí siento que, sobre todo porque está adaptando una historia de Robert Dahl, estas historias en particular sí se sienten como un poco más tensas, un poco más serias, por decirlo así, y a pesar de que tampoco son cosas muy fantásticas como lo pudo llegar a ser en Matilda, creo que los temas que se tocan en estos cortos de Netflix definitivamente son muchísimo más aterrizados, en el sentido de que no se presta mucho para meter bromas o cosas por el estilo, ¿no? En el caso del Hotel Budapest y también de su película que acabo de ver recientemente, de la cual hablaré en otro video, que es ¿cómo se llamaba esa película? Los extravagantes Tenenbaum. Creo que combinan mucho en estas dos películas en particular lo que son la comedia y el drama, ya que si bien hay ciertas cosas que ocurren dentro de la historia del Gran Hotel Budapest que son dramáticas definitivamente, desde la relación que tiene Ciro con una panadera que vivía cerca del hotel, también de la relación que tiene Am Gustav con las mujeres en general, y de todo lo que engloba un testamento en el que él está involucrado, y de cómo es que la familia de este testamento quiere asesinar a M. Gustav de alguna u otra forma, ya que pues ellos sospechan que él fue quien mató a la mujer dueña de ese testamento, ¿no? Como para quedarse con todas sus posesiones y cosas por el estilo. Creo que también hay muchas oportunidades, o más bien se prestan muchas oportunidades dentro de la película pues para agregar comedia, y es comedia bastante buena. La verdad siento que es comedia no sutil, pero si no es, por ejemplo, algo ni remotamente cercano a las películas de Adam Sandler o de Rob Schneider, siento que son como películas muy cómicas en cierto sentido, como bajo ciertos preceptos, pero en el caso del Hotel Budapest siento que son cosas como muchísimo más sutiles, no sutiles a tal punto de que tengas que pensar qué es lo que está pasando o cuál es el chiste dentro de esa escena, sino que son sutiles porque no son cosas como tan extravagantes,
pero al mismo tiempo por la situación en la que están envueltos cuando sucede ese chiste, para mí pues es lo que lo hace gracioso, ¿no? Definitivamente. Y siento que la historia se escucha bastante simple, y eso es porque realmente es una historia bastante simple, pero es que hay tantos matices dentro de la historia, hay tantas cosas que suceden dentro de la película que no es como que afecten a la trama de forma general o que eso vaya a tener un impacto en la historia de forma muy trascendental, pero siento que son escenas espectaculares porque justamente aportan mucho al desarrollo de los personajes y a conocer también a nuestros protagonistas, que son M. Gustav y Zero de joven. Siento que la forma en la que está escrita la película aporta muchísimo también a la inmersión de la misma película, y combinado con la excelente cinematografía y creatividad de Wes Anderson, siento que lo hace simplemente espectacular. O sea, es que siento que de verdad no he visto hasta el momento otra película que me haya gustado o que me haya fascinado tanto cuando la estuve viendo. Hay películas que obviamente me fascinan respecto a su espectacularidad o las increíbles escenas de acción que están pasando, y puede haber muchísimas películas para nombrar, desde Titanes del Pacífico, las películas de John Wick, las películas de acción de los 80s con Van Damme, con Stallone, con, no sé, muchísimos otros actores de acción de los 80s y de los 90s. Puede haber a lo mejor películas también que me fascinen con sus universos fantásticos y criaturas extrañas o batallas épicas, como lo puede ser El Señor de los Anillos, las películas de Guillermo del Toro en general, en su gran mayoría, películas que a lo mejor pueden ser terroríficas y perturbadoras y que te dejan una sensación extraña y como de repelús, como lo podrían ser ciertas películas de terror como la saga VHS, películas como por ejemplo Cuando se echa la maldad. Pero creo que nunca me había sentido tan inmerso en una historia, porque siento que es lo más parecido a una novela o a leer un libro. O sea, es que la forma en la que está hecha es simplemente espectacular. A lo largo de la película, aparte obviamente de todo lo que ya les he hablado hasta el momento, hay ocasiones, pero en esta película siento que es solamente el principio. Siento que eso es algo que le gusta hacer a Wes Anderson también, por lo menos en estas películas que he visto, y se ve todavía muchísimo más remarcado en los cortos que hizo para Netflix, en donde hay como un narrador que te está como que explicando cierto tipo de cosas al principio de la película como un breve contexto, y siento que eso es simplemente espectacular. O sea, siento que es maravilloso porque eso realmente te hace sentir todavía muchísimo más dentro de la película. No sé cómo explicarlo, pero es simplemente sensacional. Siento que algo que también tiene que ver mucho es justamente el desarrollo del guión, tanto de lo que sucede, de la forma en la que está hecha la película y de la forma en la que están escritos los diálogos de los personajes. Es algo que definitivamente aporta muchísimo la inversión de la película. Siento que esto reafirma cada vez más la idea que tengo al respecto de contar historias, en donde cualquier historia es buena si sabes cómo contarla. Porque a grandes rasgos lo que trata la película El Gran Hotel Budapest es de cómo M. Gustav trata de escapar del asesinato por parte de una familia, ya que pues esa familia cree que M. Gustav mató a la mamá de esa familia, ¿no? Que era una mujer viuda, ya bastante grande, pero bastante rica, y que se relacionaba con M. Gustav de forma romántica. Justamente por eso ellos piensan que él fue el asesino, ya que la señora muere de repente en una noche, pero no saben a ciencia cierta por qué es que muere, y él es como uno de los principales sospechosos porque piensan que la asesinó para quedarse con su fortuna, ya que probablemente lo puso a él como en su testamento, ¿no? Y justamente Zero es alguien joven, alguien que está emigrando de otro país que está completamente en guerra, y justamente emigró ahí para poder trabajar y poder salir adelante, y de cómo es que a lo largo de la película se forja la amistad entre estos dos personajes, ¿no? Y es que es simplemente espectacular. O sea, no sé cómo transmitir esa emoción, esa sensación tan increíble que se siente al ver esta película, y de cómo es justamente eso. Cualquier historia es buena mientras sepas cómo contarla, porque aquí no hay cosas que te mantengan como al filo del asiento, en el sentido de que no es una película de misterio como lo podría hacer Knives Out, en donde te estás preguntando constantemente quién es el asesino y cuáles son las motivaciones que podría llegar a tener, sino que simplemente es una historia con un poco de drama, un poco de comedia, y esa combinación es espectacular.
tanto por la forma en la que está escrita la película y por la forma en la que están hechas las escenas también es simplemente increíble. O sea, es espectacular, la verdad. Creo que definitivamente es una experiencia que muy pocos guionistas y directores de cine pueden llegarte a transmitir, ya que simple y sencillamente pues es la vida pasando ante tus ojos, ¿no? O sea, pasan muchísimas cosas. Esto que les estoy contando creo que simplemente engloba el principio de la película como el motivo del por qué después van a suceder muchísimas más cosas. Y repito, muchas de las escenas que están escritas y que suceden en la película te sirven para conocer más de los personajes, y eso es simplemente espectacular. Siento que se siente muy bien, se siente increíble, ya que en lugar de que los propios personajes hablen y digan cómo son en cuanto a personalidad o qué es lo que harían en X o Y situación, y eso te haga como que conocerlos entre comillas, aquí no se necesita de eso porque deliberadamente tú ves las acciones y muchas veces son cosas que ni siquiera pensarías que los personajes pudieran llegar a hacer o pudieran llegar a pensar, porque a lo mejor como los has visto actuar de una forma o de cierta forma con anterioridad, tiendes como a desviarte en cómo es que podría llegar a ser ese personaje y termina completamente cambiando tu perspectiva cuando ves que hace ciertas cosas, y eso es, no sé, es increíble, o sea, es maravilloso. El Hotel Budapest es una increíble película, maravillosa, excelente, muy buena. Creo que no le puedo encontrar ninguna cosa mala, ninguna cosa negativa, porque hasta inclusive la música también es espectacular. O sea, creo que el vestuario que se utiliza, porque pues de cierto modo es una película de época por el año en el que sucede, cuando Zero es joven, pero definitivamente siento que es muy buena. Tendría un final agridulce, tal vez más dulce que, no, más agrio que dulce, pero pues es un final muy bueno. Creo que terminó de una forma bastante bien al final, definitivamente, y creo que es una película que si tienes tiempo tendrías que ver. O sea, te lo juro que tendrías que verla. Si no estás muy convencido a lo mejor de que pudiera existir un narrador o no, es que no puedo explicar cómo es que está hecha la película, cómo es que hicieron eso, porque no se define a nivel técnico, pero es que es increíble. De todos modos, ya les estaré poniendo a lo mejor imágenes de algunas escenas que a mí me parecieron espectaculares, o de las transiciones que se hacen con la cámara también increíbles. O sea, no sé, siento que es muy bueno. Si van a darle una oportunidad a Wes Anderson con una película, siento que definitivamente esta tendría que ser la película, porque si bien la película anterior o que salió antes, que ya vi, del mismo director, que es Los Extravagantes Tenenbaum, tiene como que muchas ideas que Wes Anderson claramente como que quería hacer. Siento que el Hotel Budapest hasta el momento es la película que he visto de él que las ejecuta perfectamente. O sea, hay cosas en esa película que salió en el año 2001 que definitivamente se veía que ya quería hacer ciertas tomas, ciertas transiciones de cierta manera, pero a lo mejor todavía no tenía como que una idea muy clara de cómo podría llevarlo a cabo. Y en el Hotel Budapest es donde hace un despliegue impresionante de sus habilidades de dirigir, simplemente espectacular, simplemente increíble. Y siento que después en los cortos de Netflix, que justamente van después de la película de Hotel Budapest, salen posteriormente, siento que ahí es cuando ya se volvió loco, ¿no? Ya dominaba todo y dijo, ¿sabes qué? Ya no necesito hacer transiciones como que con cortes, sino que vamos a hacerlo como si fuera una obra de teatro, y vamos a ir quitando simplemente como que el escenario, vamos a ir metiendo cosas y así, pero todo va a suceder como que en un espacio bastante reducido, ¿no? Y es increíble. De hecho, tengo bastantes ganas de ver las películas que salieron después del Hotel Budapest, como Asteroid City, o la más reciente que salió el año pasado, que en este momento ya no recuerdo cómo se llama, pero definitivamente tendrían que ver el Hotel Budapest. Es una historia donde pasan muchas cosas, es la vida misma sucediendo, ya que mucho de lo que sucede es como por circunstancias que se van presentando, que están fuera del control de nuestros protagonistas, y la forma en la que se resuelve se me hace que es bastante bonita. Y definitivamente siento que la amistad que se llega a generar ya hacia el final de la película, o lo estrecha que se siente la amistad entre Gustav, M y de Zero, es simplemente increíble, ¿no? O sea, es simplemente maravilloso. Y también de la resiliencia que demuestra el personaje de Zero por lo que sucede en el pequeño epílogo al final de la película es simplemente también espectacular. Y solamente como un punto ahí, así, una nota al pie de página.
el interés romántico de Zero cuando es joven. Es una chica que, como ya mencioné, pues es una panadera, pero lo que no les había contado es de que tiene un lunar en una de sus mejillas que pues tiene la forma de México, ¿no? Increíble, o sea, eso a mí me pareció espectacular, increíble, maravilloso. ¿Tiene sentido? No, por supuesto que no. ¿Debe de tenerlo? Tampoco. Es simplemente increíble ese detalle, es maravilloso. A mí me encantó porque soy de México, entonces increíble, ¿no? Increíble, maravilloso, estupendo. Definitivamente es una película que tienen que ver. Creo que no puedo transmitirles más porque no sé cómo hacerlo para que pudieran darle una oportunidad, porque se los juro que aunque a lo mejor la historia no les parezca lo más increíble del mundo, la forma en la que está contada y lo que sucede dentro de la película es simplemente increíble, es simplemente espectacular. Entonces espero que le puedan dar una oportunidad tanto a el director y a la película, y ojalá que les guste tanto como a mí, que los motive a ver más obras de este espectacular director. Y pues espero que me puedan decir en los comentarios si ya conocen al director, si ya habían visto sus películas, qué les parecieron las películas que han llegado a ver del director. Pero pues sí, por favor, todo lo relacionado que tengan en mente, háganmelo saber en los comentarios, que de verdad yo lo apreciaría bastante. Y pues eso sería todo por el momento. Ya me estarán escuchando en un futuro video y yo los estaré leyendo en este.